Bienvenidos a la presentación de Alpha Beta Bronson. No sé si todos lo habéis leído, los que estáis aquí, o lo leeréis más tarde seguro. Os lo recomiendo mucho. Os presento a los autores, a los culpables del cómic. José Ramón Grela. Hola. Diseñador, Pinker también, ¿no? Sí, conocía. Pues diseñador, dibujante de cómics. Lo podéis encontrar en blogs, ¿no? Por ejemplo, como Fresquito de Cagar. Sí, ese... Ya se eliminó. No, sí, sigue por ahí. Sigue por ahí. Pero ya es antiguo. Sí. Y en Cerveza hay dinosaurios, ¿no? Cerveza dinosaurios, sí, ahí es donde iba. Ahí podéis encontrarlo un poco. Y este es tu primer cómic, Esta historia en la cabeza, que primero tenía que ser una novela, por ser un poco pedante, pero entonces vi que no llegaba, ¿no? Que no daba la talla, y dije, bueno, a lo mejor esta historia, que es un poco así, un poco chorra, funciona como un TVO. Y me metí en tu blog, porque yo te seguía por Twitter, y tienes ahí el link en Twitter de tu blog. Yo nunca me había metido, entonces me metí y dije, hostia, coño, qué dibujos más guays y tal. Y a raíz de esto, pues le pedí el teléfono, o te escribí a Twitter, ¿no? Y te pedí el teléfono. Sí, estuvimos hablando y me dices, oye, tengo una novela. ¿no? Sí. Y así fue un poco como empezó todo. En este sentido, bueno, ya lo conocéis a él, Ramón Rodríguez, Neil Raymond. Hola, ¿qué tal? Él tenía experiencia también en el cómic, ¿no? Seguro que todos habéis leído Ausencias, ¿no? Aquí está. Cómic autobiográfico. Igualmente, todos los que habéis seguido también su trayectoria musical, también sabéis que Ramón utiliza muchas veces el cómic, ¿no? Para expresarse también, ¿no? De alguna manera con las ilustraciones, ¿no? Ya en Ausencias también era una manera de explicar, ¿no? Yo es que soy dibujante frustrado. Yo lo que pasa es que cogí la guitarra y me olvidé de dibujar. Yo era el típico, ¿no?, graciosillo de la clase, pues que dibujaba mejor que los demás, y esa era como mi virtud. ¡Oh, qué bien que dibujas!, ¿no? Y luego se ligaban a las chicas otros, ¿no? Pensabas, joder, hacías dibujitos de las chicas en plan, mira, tal. Y nada. Con los dibujos no se liga. Pero yo pensaba que sí. Fuiste por el lado bueno. Yo pensaba que sí. Y entonces nada. Bueno, también fue porque yo quería ser ilustrador, entonces quise matricularme en la Pau Gargallo de Badalona, ¿vale? Y entonces coincidió, esto es una historia con mis padres que ellos no saben, ¿no? Pero yo sé, ya les contaré la movida. Pues nada, hice como las pruebas de acceso con un chaval de mi pueblo cuando yo vivía en Vilasadal, y el chaval pues era un chaval que iba conmigo a clase y que era un negado, que dibujaba muy mal. Hostia, era majísimo, como persona extraordinaria, pero dibujaba muy mal. Entonces nada, pues fuimos allí, hicimos un bodegón, ¿no? Lo típico y tal, y yo pensé, bueno, mira, si es esto la prueba de acceso, pues mira, no pasa nada, ¿no? Entonces, pues nada, pasó el verano y yo me fui a Irlanda a estudiar inglés, ¿no? Estas cosas. Y cuando volví, pues nada, mis padres me dijeron, oye, que no has pasado la prueba, tío. Y me matricularon en primero de BUP, aquí en Barcelona, en la Escola Santana, que es donde iban los hijos del Pujol y todo este rollo. Un cole horrible, ¿no? Como edificio extraordinario, ¿no? Pero horrible. Y nada, yo me quedé ahí como muy frustrado, en plan, coño, pero si solo tuve que dibujar un jarrón y unas manzanas y, ¿no? Y la perspectiva, las sombras, toda esta historia. Y me encuentra el chaval por la calle, nada, a los 2 días, ¿qué, tío? Nos veremos en clase, ¿no? Y yo pensé, mierda, me han engañado, tío. O sea, ya como que seguro que había pasado la prueba, pero dijeron, no, este que es artistilla, no, estudia. Y entonces me quedé tan frustrado que dejé de dibujar. Yo dibujaba mis tebeos, mis cosas y tal, dejé de dibujar por completo y nada, cogí una guitarra y me compré un disco de Sex Pistols y ya está. De hecho, habías hecho las portadas también del libro aquel de Memorias, me acuerdo que hiciste aquello las copias, sí, un poco de los discos, ¿no? De discos clásicos. Sí, bueno, dibujado así de esa manera, claro, hacía como 20 años que no dibujaba, ¿no? Pero bueno, también tenía su gracia. Yo todavía dibujo, pero sobre todo dibujo en servilletas de bares de estos de barato, que tienen como los manteles, ¿no? Pues siempre es como cuando estoy con alguien, pues lo dibujo, esto es lo único que hago, como retratos así en papel de mantel. Sí. Pues aquí un poco, esta es la nueva aventura de Ramón y que en este sentido, al lado de Pinker, ¿no? Y para mí, yo que me lo he leído varias veces, pero es una carta de amor también, supongo que todos los que estamos aquí hemos crecido también viendo películas de aquellas de chico encuentra chica, ¿no? Chico pierde chica, chico encuentra chica, ese género que para mí es uno de mis géneros favoritos y donde el protagonista muchas veces pues, es un tío que ha crecido alrededor de tiendas de discos, videoclubs, tiendas de cómics, que son los mejores escondites donde se puede estar hoy en día, ¿no? Y sitios realmente que aquí reciben un homenaje muy sincero y muy directo. De hecho, para mí también es una carta de amor, no solo al cómic, también a las fiestas de cómics. El álbum es un homenaje al cine, también al cine,
Pero ese cine que desde Nicolas Ray, Kevin Smith, pasando por las películas de castigadores como las películas protagonizadas por Charles Bronson, Sí. que tiene un papel muy relevante del cómic, ya lo veréis, lo que no lo habéis leído. Y al cine en general, ¿no? Al cine como diversión, también como lugar de reflexión. Y también lo que me gusta mucho es eso, que tocas desde cineastas clásicos a cineastas que para nosotros también, que compartimos gusto, también son clásicos, porque igual un cinéfilo aquellos más integrista diría, pero ¿qué dices ahí? Claro, es como... Esta película. Es que lo que quería romper es esa barrera absurda entre lo que es cine de autor y lo que no lo es, ¿no? Es como para mí cine de autor es John Hughes también, ¿no? Yo qué sé, El Club de los 5, 16 velas, es cine de autor, lo único que, bueno, con otros elementos, pero no sé, es como... Yo parto de la base siempre que digo, a ver, por mucho que te guste el cine de autor así tan rimbombante, tú no vas a estar viendo películas de Von Trier cada día. Por favor. Por favor. En ese aspecto... O de Haneke, ¿no? Si no, es que eres un suicida, macho. Que están muy bien estas pelis, ¿no? Pero yo qué sé, una vez al mes, ¿no? Que tienes esos días de bajona. Exacto. En ese aspecto, una cosa que ha estado guay de colaborar de esto con Ramón es que coincidíamos mogollón en gustos muy parecidos. Y además en eso, en que nos gustan lo de a lo mejor cosas un poco más, llámalas alta cultura si quieres, ¿sabes? O cosas muchísimo más tras, ¿sabes? Y entonces de repente yo, además muchas veces sin hablarlo ni nada, yo metí alguna referencia ahí en alguna viñeta, pues simplemente porque te aburría dibujando ahí. Yo decía, qué guay, tío, en medio de esto. Claro, no, es que esto ha sido increíble, pero claro, esta es la segunda vez que publico un TVO, ¿no? Y la primera vez lo hice con Cristina Bueno, que era y con Cristina pues me pasaba lo opuesto que contigo, porque tú, claro, tú pues has vivido más o menos las mismas cosas que yo, tenemos gustos parecidos, otros que no, pero Cristina es como una chica pues que siempre ha vivido ahí en el pueblo y tal, y cuando yo estaba escribiendo el guión, ¿no? Por ejemplo, aquí hay unas escenas que salgo yo de pequeño pues, jugando con muñecos de Star Wars, ¿no? Entonces yo le ponía, ¿no? Pues la descripción de la escena, ¿no? Y digo, bueno, estoy yo ahí en el suelo y en la habitación pues hay una TAT y un no sé qué y tal, y la tía es que, ¿qué es una TAT? ¿Qué es tal? ¿Qué es cual? Entonces ella no había visto Star Wars, con 27 años no había visto Star Wars, entonces pues nada, tuve que buscar los juguetes, mira, este juguete es de este año, tiene que ser como este y tal. Y fue como muy divertido por eso, pero en cambio con Pinker no le dices nada y de golpe ves ahí un montón de referencias en la tienda de cómics o lo que sea, que dices, mira tío, lo que ha metido aquí, lo que ha metido ahí, me parecía increíble. Y además molaba porque, o sea, en ese aspecto Ramón me dejó con total libertad. O sea, me ponía ahí a meter mi historia y yo decía, esto no le mola y tal, y luego... ¡Maravilloso! Hermano. Sí, yo metí ahí toda mi mierda. Sí, sí. No, y lo guay es que, por ejemplo, aquí pues hay una lista de películas de estas de acción que yo sabía que tú habías visto, ¿sabes? O sea, que es como... Pues, o sea, sí, he visto muchas, pero no todas, porque... O sea, porque sí que tenemos cierta culturilla así parecida en general, pero yo, por ejemplo, de pequeño lo que más he visto en los 80 ha sido terror. Y, por ejemplo, el cine este de Justicieros yo no estaba tan puesto. Había algunas que sí que las había visto, pero otras que no. Pero, por ejemplo, luego, a raíz de eso, me he visto algunas. Y, por ejemplo, yo estoy ahora flipadísimo con Death Wish. Con las pelis de Charles Bronson. Sí, o sea, la 1 y la 3 me parecen increíbles. Son increíbles, sí, sí. O sea, que en ese aspecto también yo de repente... las cosas que me pasaban han sido como, Sí, sí. hostia, esto mola. Aparte, como apunte curioso, esa lista de películas de justicieros la confeccionó Nacho Fiol. Porque este cómic es como una especie de homenaje a dos amigos míos, que uno es Chema Ponce y otro es Nacho Fiol. Entonces aquí en el cómic físicamente son iguales. Nacho Fiol es en realidad Nacho Fiol porque hemos sido súper fieles a cómo es él, pero Chema Ponce no es Chema Ponce en el cómic, porque el Chema del cómic es una mezcla de cosas mías con cosas de otra gente, es un personaje que está construido a raíz de mucha gente que conoces y por cosas que han pasado a cada uno y tal. Pero él tiene un fanzine que es El Suburbio, que hace muchísimos años que hace él pues con fotocopias y tal, ¿no? Y se hace sus películas caseras, como aquí como en el TV, es exactamente igual, tiene una gata, es todo igual. Y le pedí que hiciera la lista, de hecho la lista de justicieros es suya, ese decálogo es en plan, mira, estas son las mejores. Digo, ¿cuáles para ti, cuáles son las mejores pelis de justicieros? Y nada, y esa fue la base un poco de toda la historia, ¿eh? Porque se me ocurrió esta historia de ver a un tío que le molan las películas de Charles Bronson y tal, y le pedí la lista y fue lo primero que tuve. Y sobre la lista pues fue surgiendo un poquito
Y después, pues cuando estés alguna comedia como modelo, aquello, algún director, hostia, me gustaría, podemos tirar hacia este estilo, hacia este tono, o hacia este cómic en general, o hacia esta película en concreto. No sé si hablando de las múltiples charlas que tuviste, ¿no? Para hacer la historia. Pues es que en realidad ha sido, o sea, yo creo que cuando él me contó un poco la historia que quería contar y ya me empezó a pasar los guiones y viendo las referencias, es que tampoco hemos tenido que hablar mucho porque yo creo que le pillaba muy bien el rollo de las referencias, pues John Hughes, Claire, no sé qué, o sea, hay un montón de cosas que yo las veía claramente, entonces en ese aspecto tampoco yo creo que hayamos tenido que hablar mucho. No, y claro, o sea, de la historia inicial que queríamos contar, que era como más topicazo, también él ha influido mucho en este capítulo no lo veo, porque ¿por qué se va para aquí con las chicas? Y, ¿no? Entonces me discutía las cosas, que es guay, porque entonces bueno, te tienes que esforzar más y siempre está bien tener una opinión externa. Y entre los dos un poquito pues hemos ido construyendo como el camino que sigue la historia, porque no deja de ser una historia, pues eso, de chico conoce chica, ¿no? Chica deja chico, chico conoce chica, pero eso en realidad es como una excusa, es un pretexto para contar otra historia, que al final no deja de ser una historia de redención. Sí, bueno, un poco el protagonista, Chema, yo también lo veía como una especie de John Cusack, un poco más sereno, ¿no? Que John Cusack. Hace un viaje, hace una gira que para mí es como un viaje que él le sirve un poco para cambiar, ¿no? Un poco para darse cuenta de qué estoy haciendo con mi vida, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que es un poco algo que rodea al cómic, ¿no? Que para mí también es un cómic generacional que te pilla en ese momento que te empiezas a hacer muchas preguntas, tengas la que tengas, ¿eh? Yo tampoco le pondría nada concreta, todos somos jóvenes, ¿sabes? Sí. Pero yo diría que te pilla en ese momento, ¿no? Que dices, hostia, ¿qué hago con mi vida? Esto ya lo he hecho antes y ahora ¿qué hago? Y que tienes la sensación de que tocas algo con los dedos, pero que no consigues tocarlo, y estás todo el día buscando sin saber por qué. Y suerte que tienes las canciones, los cómics, los muñecos, ¿no? Que te salvan un poco de, sí, bueno, de estas dudas. No dejan de ser una excusa, sí, sí. A la que agarrarse, ¿no? Sí, sí, bueno, un poco de lo que habla en realidad es de enfrentarse a los ISIS, que no tiene nada que ver con el terrorismo, ¿eh? O sea, fuera... ¿Y si hubiera llamado a esta tía? ¿Y si no hubiera dejado el grupo? ¿Y si no? Todo este rollo, todas estas preguntas que entonces el tío, pues por tal como se desencadena una serie de situaciones, el tío pues tiene que enfrentarse a eso mismo en plan en 15 días, ¿no? Entonces pues se empieza a hacer una serie o a responderse a las preguntas que se estaba haciendo él. Y bueno, no os cuento el final, claro, si no, no, spoiler. Pero bueno, es como que él mismo se va dando cuenta de que bueno, que a veces lo que viene a explicar el cómic un poco es cuando tú idealizas algo, ¿no? Porque ya no lo tienes o lo has dejado de lado o lo que sea, y entonces lo idealizas todavía más, ¿no? Y tienes como una imagen, ¿no? De hostia, joder, ¿no? Mi grupo que era la hostia y ahora lo están petando y yo no estoy tocando con el grupo este, ¿no? Y de golpe pues te enfrentas a que vuelves a estar tocando con el grupo y te das cuenta de que tampoco es tan guay, ¿sabes? Que al final, pues yo que sé, a lo mejor eres más mayor y de golpe te das cuenta de que estás priorizando unas cosas que ya no son tan importantes, ¿no? Porque al final lo que me va a contar un poco es que todo este tópico de la gente nunca cambia, eso es mentira. Eso lo sabéis, la gente cambia por cojones. Porque la vida te hace cambiar y te hace transformarte y tú no eres la misma persona que en 2007. Por narices no puede serlo y si lo eres, has fracasado. En fin. Sí, yo también habéis trabajado mucho, creo, ¿eh? Sí, un tono realista, ¿no? O sea, que podía ser un cómic, que podía ser un payaso, y en este sentido es buscar incluso los amigos del héroe, que si estás pensando, por ejemplo, en películas alta fidelidad mismo, aquí no hay ningún Jack Black, hay alguno que podía ser un poco Jack Black, pero no, buscáis sobre todo que sea también realista, ¿no? Que sea un punto, que tenga un punto también, siguiendo este punto reflexivo, no sé si también con los dibujos, también tú lo has buscado, Miguel, sí. Y con el guión tu, Ramón, intentando hacer que escenas que podían ser muy locas, dices, no, espera, controlemos porque para hacerlo un poco más realista, ¿no? O sea, al final yo creo que es una historia como bastante cotidiana, ¿eh? Tiene sus rollos así como un poco más de sueños, en plan de rock and roll y estos mundos y tal, pero no deja de ser una historia muy cotidiana, entonces en ese aspecto sí que yo creo que son dos personajes bastante normales que cualquiera podíamos conocer y en realidad la vida de Chema y de los otros también cuadra, ¿no? Sí. Nada que se escape. A lo mejor ahí está ese punto de delirio fantástico en el que entra Bronson por ahí, pero no deja de estar justificado con el choque emocional que está sufriendo el tío, que entonces ya él mismo se monta una película, ¿no? Que en realidad es como si tuviera él una conversación con su subconsciente, es una especie de juego allí.
pero sí que hemos intentado que fuera lo más realista posible. O sea, ya te digo, está todo inspirado en cosas, historias que has visto o que conoces. Es un batiburrillo, no deja de ser de muchas historias de muchas personas que conozco y lo hemos condensado aquí. Sí, en este sentido también coincide que vosotros los dos sois músicos también, ¿no? Y habláis de giras también, en este sentido. Este señor. Yo grabo mis canciones en casa, me lo paso muy guay haciéndolo, pero no se me puede comparar con este señor es música, de verdad. Bueno, pues sabes lo que es tocar en directo, ¿no? Salir Sí, aquello, sí. No, Ir a un escenario. No, y en ese aspecto a mí, por ejemplo, en cuanto al dibujo, sí que me ha molado mucho que también todo fuese muy real y los detalles y tal. A mí me jode mucho muchas pelis a lo mejor que van sobre el mundo del rock y peña tocando y ves una situación que no es nada realista. Los conciertos no son así, las cosas no suceden así. Entonces, yo en ese aspecto, a la hora de dibujarlo, sí que quería pues, los pedales, la prueba de sonido, todo. Y también a la hora de reflejar lo que es, que también aparece en el cómic, una librería de cómics y tal, pues igual, cómo son las cosas. Claro. O sea, al final son situaciones que los dos conocemos, es como, joder, pues vamos a plasmarlas como son, ¿no? Una cosa ahí... Las paradas técnicas son también para comer, que muchas veces no son nada. Sí, es que también era un poco por desmitificar un poco esto del rock, ¿no? Y tal. Aquí en España, además, que es como el circuito en realidad no es muy grande, ¿no? Pues yo que sé, hay 3 o 4 grupos que sí que funcionan a un nivel mucho más heavy y tal, con infraestructura, y luego estamos otros pues que nos movemos en, pues yo que sé, en circuitos de salas un poco más pequeñas, y es eso, y pagas a comer en una gasolinera, zapato a la plancha y, ¿sabes? Y vas a la prueba y todo, entonces un poco por desmitificar todo esto. Y lo guay también es como que hay lugares que existen de verdad en el libro y otros que no. Por ejemplo, hablamos el Chicos de Mataró, y entonces... ¿Existe? Aparece el Pipa Comics, ¿no? Que es una de las 2 tiendas que quedan en pie en Mataró, ¿no? Es como el típico sitio donde yo siempre, pues como me queda más cerca de casa, ¿no? Pues cuando no tenía tiempo para venir aquí a Barcelona a comprar cómics, pues digo, voy a Pipa Comics y tal, con el ingrediente añadido de que el tipo no parece mala persona, ¿no? Pero es un poco scarp, como diría, ¿no? Es un poco antipático, ¿no? Buenos días. Como te cobran, ¿no? Y yo siempre tenía como la movida de este tío, joder, con lo poco simpático que es, ¿no? ¿Cómo es que todavía tiene la tienda? Es un campeón, ¿sabes? Es un Jedi. Y entonces por eso quise que apareciera la tienda allí, porque pensé, mira, a ver si vende el cómic y si se lo lee, pues el Pipa Cómic, ¿no? Me hace ilusión y le saco una sonrisa. Iba un poco por ahí. No sé, yo. Pero tienes que ir. No, tengo que ir un día, a lo mejor lo cogeré, me empezaré a ojear el cómic, ¿no? Para que te vean. ¿Te lo has leído? No está mal, ¿no? El Sinton es el capullo que comprabas. Me acuerdo de ti. No, bueno, ahí va cuando mis hijas eran pequeñas y tal, lo típico. A regalarles cómics, venga, va, Doctor Slump, no sé qué. Pues pensando, soy un padre guay, tío. Sí. Sí, también quería comentar que también había cierta crítica a la ciudad de Barcelona, ¿no? Muy divertida también. Que esto supongo que es de la observación aquella atenta y de las vivencias, ¿no? Que... Bueno, a ver, desde mi punto de vista de pueblo, ¿no? Es como, yo qué sé, pues yo he vivido en el Maresme toda la vida y a mí, joder, a mí Barcelona me gusta, lo que pasa es que a mí lo que me echa para atrás depende de qué circuitos de Barcelona, así como más underground, gente que te mira por encima del hombro como, que soy de Barcelona, a mí qué me explicas, ellos son de Cabrilos, ¿no? Tenemos unos restaurantes ahí que flipas, de ricos, ¿no? Entonces, bueno, es reírse un poco del rollo este cosmopolita, un poco artificial, de esta modernez absurda, de, oye, no sé, para mí moderno es Oscar Wilde, yo qué quieres que te diga, ¿no? No me cuentes tu vida, es un poco este rollo. Lo he explicado bien, ¿eh? Y también cómo habéis trabajado los personajes femeninos que aparecen, que me gusta mucho también como son diferentes, pero en este sentido son muy sólidos, que no son nada caricaturescos, y no sé cómo hablasteis en este sentido para hacer el contrapunto, ¿no? De los personajes masculinos con los dos personajes que tienen más importancia para no desvelar cosas, sí. Con Chema, los dos personajes femeninos realmente son diferentes, pero tienen un punto muy sólido que a veces en historias de este tipo no los encuentras, ¿no? Los ves más inmaduros, más histéricos. Ya.
Claro, es que también tampoco mola caer en el típico tópico de si estás escribiendo un personaje femenino, hacer el típico estereotipo de novia, ¿sabes? No sé. Yo es que parto de la base, como en mi casa siempre ha habido como 2 o 3 mujeres y yo estaba en inferioridad, pues siempre mi teoría es que las mujeres siempre van como 7 o 8 años por delante de los hombres a nivel emocional, a nivel de inteligencia, todo, o sea, van por delante. Coño, que pueden parir, ¿no? Nosotros somos más trogloditas. Entonces lo que no quería era caer en un topicazo, incluso cuando hay 2 personajes femeninos que son antagonistas, una es como mucho más libertina y egoísta y no le importa liarse con quien sea por conseguir placer, ¿no? Que es totalmente respetable, ¿no? Y la otra persona es como, no sé, que ves como una persona que es como muy buena y a medida que va avanzando el cómic piensas, qué fácil es esta persona, ¿no? ¿Por qué es así? Que eso es cuando lo explicamos, cuando realmente ya al final del cómic, pues ella explica un poquito de dónde viene y por qué esta chica es así tan tierna y tal. Y por qué existen estas chicas. Me gusta también Chema, el personaje, también que es un personaje que como Spiderman que duda y que no le importa reconocer que se ha portado mal, que a veces esto también cuesta encontrar realmente el tío, el protagonista, imaginaros las comedias románticas que nos gustan o comedias juveniles, donde el héroe dice, hostia, pues igual sí que soy un capullo, sí que soy un capullo, y esto constantemente se está haciendo reflexiones sobre esto, ¿no? Y yo también supongo que seguro que habías trabajado mucho, ¿no? Es un héroe atípico, ¿no? En este sentido, un tío que realmente dice, pues sí que me he equivocado. A mí esa es una de las cosas que más me ha molado como ha quedado al final, porque es como que él sigue un camino, pasa por unas putadas, obviamente va a salir de ellas y tal, todas esas cosas, pero también que tenga un momento de decir, hostia, soy idiota, ¿sabes? Para mí me parece que mola mucho, me parece que, sin desvelar nada de esa escena en concreto, a mí es de las que más mola. Sí, porque al final, joder, aquí venimos a aprender un poco, si no aprendes nada de lo malo que te pasa, es que no tienes nada que aprender, ¿no? Aquí el tema era un poco ese, que era como en las historias así más típicas de movidas de estas, de que una chica deja a un chico, ¿no? Pues siempre está como el malo y el bueno, ¿no? Entonces, y eso no es verdad, porque todo el mundo sabe que, joder, cada historia tiene su punto de vista y al final no deja de ser como una colaboración que en cierto momento se pierde la confianza o lo que sea, entonces la gente se puede equivocar y puede hacer cosas mal, pero el problema en muchas de estas historias así románticas es cuando dejan mal, por ejemplo, a la chica o al chico, ¿no? Este es el malo porque ha hecho estas putadas y tal. Yo pues quería ir un poco más allá, de que llegue el momento el tío que se vea, que lo vea todo desde fuera por cosas que le han pasado y entonces que piense, digo, bueno, pues hostia, de golpe él tenga como esta epifanía, ¿no? Que diga, hostia, pues joder, a lo mejor es que he sido un capullo yo también, ¿sabes? Sí, sí, sí. No sé si vosotros tenéis preguntas, dudas que hacerles a los autores. ¿Algo? ¿Sí? ¿Una duda, pregunta? Pues yo veo este cómic igual, no, fíjate, lo dije la vez que lo vi, lo veo como una adaptación de cine, que podría ser una película. Es que eres director. Deja de dirigirla. ¿Tienes algo que ofrecer? No, tío, yo ya te dije, tío, habla con Emilio tienes No, aparte es que no, planteado. No, hombre, no, tú si quieres dirigirla, lo guay, lo bonito de esto que esté Bimas aquí hoy es porque fue de las primeras personas a las que le hablé del cómic. Es verdad, sí. ¿Te acuerdas? Justo, o sea, no hacía ni un mes y medio así que tú y ya habíamos empezado, porque es que hemos estado 4 años con el tema. Culpa mía. 4 años con el tema. ¿Por qué tanto tiempo? Bueno, pues porque yo al final no me dedico a esto. Yo tengo mi trabajo todos los días como diseñador gráfico, muy relacionado, pero claro, luego tenía mis 8 horas y media en la oficina y luego llegar a casa y ponerse a trabajar en esto. Y además yo nunca había hecho un cómic largo, entonces para mí también ha habido un proceso de aprendizaje y de meterme en el rollo que... Bueno, y querías que quedara bien y... Hombre, claro, sí, ya que hacemos algo que... A mí me vino bien, porque así la historia al final la hemos... Claro, le hemos podido hacer lo más redondita posible. Luego, por ejemplo, ahí también, por esto que comentabas, que es como muy cinematográfico, ahí también un poco lo mismo, como yo nunca había afrontado un cómic largo,
tampoco me sentía yo como con la capacidad de repente de meterme en utilizar el lenguaje del cómic, que es súper rico, ¿sabes? Como muy a tope, porque es como, o sea, demasiado tengo con acabar esto como para empezar a hacer muchas cosas como muy locas o más elaboradas. Entonces yo me puse en un plan como todo más sencillo y más cinematográfico. O sea, en ese aspecto yo lo he visto más como una película que como un cómic, porque no daba para más. No, y también fue un poco a la par, era como yo primero le mandé como un par de capítulos y a medida que él los iba dibujando y me iba mandando páginas, pues a mí me iba motivando también y yo pues tenía tiempo suficiente para pensar si continuaba la historia tal como la tenía en un principio en la cabeza o si podía plantearlo, oye mira, se me ha ocurrido que podemos ir por aquí o por aquí. Entonces pues él siempre también ha sido como muy buen consejero, porque normalmente si no decía nada es que todo estaba bien. Si ya cuestionaba alguna cosa es vale, es que aquí hay alguna historia que no va, que no va a funcionar bien. Ramón yo creo que tenía bastante clara la historia que tenía que contar, aunque fue moldeándola y tal, y yo en ese aspecto tampoco me quise meter, pero sí en plan de, oye, a lo mejor no estamos cerrando bien esto, o este personaje podríamos cerrar mejor su historia. En ese aspecto sí que me interesaba que quedase una cosa muy compacta para que al final la historia que él quería contar fuese así. En ese aspecto sí que hemos hablado. Claro. Al final metimos un capítulo de eso también, porque con la gente de la cúpula nos dijo, y yo creo que además ese capítulo al final ha quedado. No, que es que exacto, era necesario y tal, que es el capítulo que os contaba cuando tú conoces el pasado un poco de la chica en cuestión, que era como muy importante pues saber, bueno, lo que os decía antes, ¿por qué es así esta tía? ¿No? Todo tiene motivo, tío. Todo tiene motivo. No, ya veréis, cuando lo leí, es bonito pensar, es eso, que la idea inicial era eso, lo que recuerdo que me contabas tú, la primera vez que me contaste la historia, que me contó él, he sido un tío que le pasó en las pelis de Vengadores. Después, claro, leyendo el cómic, recordando todo un poco como ibas contando la historia, lo que iba pasando, y viendo todo en lo que se ha convertido el cómic, es bonito pensar que de una idea no así tan rápida, no, un tío que le apasiona a los Vengadores, va saliendo casi un dato generacional, ¿no? Que así también, ¿no? Bueno, a ti te gustó porque esto te lo conté después de 5 cubatas. ¡Esto es increíble! Eso es verdad. ¡Es maravilloso! Dije, hostia, Hay que firmar. hay que hacerlo. Sí, sí. Es cierto, es cierto. No, se larga. Que fue en Vic, ¿no? En Vic, sí. Madre mía. Sí. Podría hablar para otro cómic, ¿eh? No, pero sí fue muy guay hablar con él, porque yo como pensé, bueno, si a Dimas le mola, es que mola. Pues bueno, amigos, si no tenéis preguntas... Bueno, jo anava a preguntar-ho dels 4 anys, però com ja ho he dit, no he sabut massa No, perquè jo ho esperava, perquè de fet jo el donava una mica per tot entre cometes, perquè més o menys com vaig seguint. Y hostia, el cómic pasa, tiene un salón del cómic y no está. Viene un salón del cómic y tampoco está. Y yo digo, bueno, a ver, evidentment, si és una cosa que jo soc incapaç de fer-la, evidentment. No, el tema era... Que és molt costós, ho entenc, si és aquest senyor que no s'hi dedica, evidentment. Claro, havíem de fer estones lliures, a mí también pillaba que estaba enmig d'una gira, ¿no? A veces cuando tú tenías tiempo libre, entonces yo estaba tocando y no me podía sentar. Bueno, tú tampoco paras. Ya. Bueno, y tengo la historia de que me robaron el ordenador, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí. Me robaron mi Macintosh. Que hasta ahí escribí una canción que se llamaba Me han robado un Mac. Y yo nunca sacaba el ordenador de casa, ¿no? Porque, bueno, pues en casa es donde trabajo, donde escribo, donde hago las maquetas y tal. Pero como tenía que entregarte páginas porque tú tenías como 2 semanas libres, yo me iba de gira con Maga. Y entonces dije, va, pues me llevo el ordenador y así en el AVE, en el tren, pues voy escribiendo un capítulo y así él puede ir avanzando y tal, porque ya era como en cuéntame cómo pasó a la velocidad de la luz, ¿sabes? Él ya me había adelantado a mí en el guión, ¿sabes? De las páginas, entonces tenía que darle la vuelta porque si no se iba a crear un bucle temporal y, en fin, total, que me llevé el ordenador y tal y te mandé, escribí esas páginas en el AVE, te lo mandé. Llegué a Algeciras, hicimos un bolo y un tío borracho se dejó la puerta abierta y nos robaron casi todo. Y estaba ahí el ordenador, que fue como... ¡No! Pero ya se lo habías enviado, ¿no? Ya se lo había enviado, sí, pero claro, ahí ese ordenador tenía media vida. Porque yo soy el típico cenutrio que no sabe hacer backups. Entonces tenía ahí todas las maquetas de todos mis discos. Hòstia. Las tenía ahí y todo eso ya desapareció. I crec que havies portat a Licores, potser per punxar algun dia, no? Bueno, ese ya era el de mi padre, que le di pena y me dijo, toma, hijo, toma mi MacBook.
Bueno, o sea, luego de todas maneras, en realidad hemos tardado 4 años en terminarlo, pero claro, no ha sido un trabajo constante. O sea, lo que ha pasado es que había meses que le metíamos mucha caña y otros que de repente estábamos parados. O sea. A veces, todos os dedicáis a otra cosa, evidentemente, si lo necesitas, evidentemente te vas a salir 8 horas cada día o 10. No, hombre, ojalá fuera así. Lo que pasa que también este mundo de la ilustración y todo esto, pues es normalmente gente como nosotros y tal, a no ser que tengas la gran suerte de que En España, te veo, sí, eso sí. Bueno, y luego también como todo, aquí las primeras veces que hablamos era como, no, tengo una idea para un cómic de 60 páginas, en un año nos lo quitamos, nos hemos ido al doble. Sí. Y ahora dejo abierta la posibilidad, Emilio, tú que me escuchas ahora, igual una segunda parte, nuevas aventuras de Chema, no sé si os lo habéis planteado. Yo creo que es una historia autoconclusiva, yo creo que ya... Sí, sí, yo creo que sí. Sí, yo no veo ahí. Lo que podríais hacer es otro libro. Sí. Ah, mira. Tengo una idea. ¿Cuántos en el primero? Exacto, unos cubatas No rompamos la masa. Sí, sí. Sí, porque a él le pagaste los cubatas, pero no para convencerme. Sí, sí. ¿Alguna pregunta más, la Pedema? Un tracklist al libro, igual coges una lista de películas, sí. ¿no? ¿Lo tens? Lo tenemos, Sí. sí, de hecho, o sea, como al final el libro es tan musical, habla de un montón de canciones y tal, yo al final, mientras lo iba dibujando, me iba haciendo una lista de Spotify y todas las canciones que aparecen Mira, está en tu... están en el Facebook Está en el Facebook de del Alphabet libro. Auron, Vale, sí. está Vale, linkado. vale. Y al final hicimos una playlist con todas las canciones Que suenan en el que suenan en eso, y luego como yo soy muy flipado, pues me imaginé ya una banda sonora, metí unas cuantas más, a Ramón no le pareció mal y ahí está. Para escucharlas, ¿no? Mientras lo Sí, ves sí, y tal, sí. sí, sí. Sí, además mola porque al final yo creo que mola. Sí, eso no sonamos, pues, sí, sí, Pega, mola, mola. sí, sí. Creo que lo que tienes que hacer como una portada para que la gente se la imprima y se tueste un CD, ¿no? Y, Ah, sí. Nadie usa CD. Vinilos. un cassette. Eso sí, eso está Un mal. cassette, Ahora, bueno, un cassette está de moda. Ah, bueno. Pero sí, pero yo creo que en la página de Eso, Facebook... quiero verlo, pero no pensaba que tenía relación con... Sí, pues es eso, las canciones que aparecen en el libro, más otras un poco que pegan con diversas escenas. Oye, yo tengo una pregunta para ti. Las letras que pusiste en las canciones al final, porque no son las mismas, es que en principio el grupo era como un grupo de punk catalán, ¿vale? Entonces las letras estaban como en catalán, pero cuando hablamos con Emilio dijo, es que esto es un poco raro y tal, o lo pones de una manera o la otra. Hay alguna frase en catalán de alguien que está en la calle y poco más. Y entonces te dije, bueno, pues oye, invéntate algo, ¿no? ¿Y qué hiciste? Pues las letras del grupo al final son letras de canciones mías que todavía no he grabado. Ah, De la escuela. esto es un poco, cuéntame cómo pasó a la Sí, velocidad. sí, sí, yo me he adelantado y canciones que nadie ha escuchado están ahí las Hombre, letras. ¿cuál es el grupo Sí. del cómic? ¿No? Bueno, Igual montas un grupo del una de cómic. las ideas era grabar las canciones de un grupo inventado, como, o sea, del grupo de aquí, ¿no? del TVO, grabarlas y publicarlas, yo qué sé, hacer un Bandcamp o algo así, pero claro, tampoco tenemos tanto dinero para hacer esto y tal. Al final, con terminar el cómic, demasiado lío. No, hombre, si agotamos la primera edición, podíamos hablar.